Bienvenidos a Concibiendo, un espacio diseñado para ti, en el que a través de la experiencia de nuestros especialistas en fertilidad, te guiaremos en el camino de la reproducción asistida. Concibiendo, un podcast de tu familia Concebir. Hola, soy la doctora Isabel Martel, ginecóloga especialista en fertilidad y médico staff de la Clínica Concebir. Y el tema de hoy en este podcast es: no quiero ser mamá hoy, pero sí en un futuro. Actualmente sabemos que algunas mujeres no tienen como prioridad ser madres en el momento, pero no es que no lo deseen, sino que primero quieren lograr algunas metas trazadas para lograr su vida de ensueño, como por ejemplo culminar algún estudio, ya sea una carrera universitaria, una carrera técnica, algún doctorado, alguna maestría. Quieren viajar por el mundo, conocer algunos lugares en donde ellas desearían estar, o tal vez tener algún compromiso más seguro con su pareja, por lo que postergan la maternidad. Pero también sabemos que, según los estudios científicos, que a partir de los 35 años nuestra reserva de óvulos con la que nosotras nacemos va disminuyendo con mayor rapidez. Y no solamente disminuye en cantidad, sino disminuye en calidad, por lo que después de los 35 años se nos va a hacer más difícil quedar embarazadas o tenemos riesgo a pérdidas recurrentes del embarazo. Por lo que recomendamos en este tipo de mujeres que no desean ser madres ahora, pero sí en un futuro, realizar la criopreservación de óvulos, que las va a tener con mayor tranquilidad, ya que vamos a preservar los óvulos en la edad en la que los guardan, para poder disfrutar su vida y ya luego, cuando deseen ser madres, poder utilizarlos y no tener la dificultad de disminuir su fertilidad. No hay una edad específica en la que tengamos que realizar el procedimiento de criopreservación, pero sí se recomienda que sea entre los 20 y 30 años, que es la edad más fértil de la mujer, en donde podemos encontrar mayor cantidad de óvulos y mejor calidad de óvulos, ¿no? Entonces, el procedimiento en sí consiste en realizar un estudio primero, realizar una consulta, ¿ya?, en donde vamos a evaluar esa reserva de óvulos. Primero hacemos tu historia clínica, hacemos el examen físico, evaluamos tus antecedentes y te tomamos ciertas pruebas para poder evaluar esa reserva de óvulos, ¿no? Tenemos en consideración tu edad. Tomamos la hormona antimuleriana, que es la hormona específica en la que nos va a decir cuánta reserva de óvulos tenemos, y tomamos otras ciertas hormonas como la prolactina y la hormona de la tiroides, que si se ven alteradas podrían disminuir la calidad de tu óvulo. Entonces, una vez teniendo ya los resultados de tus antecedentes, de tu edad, de la hormona antimuleriana, de todo eso, podemos realizar el procedimiento de criopreservación, que consta de estimular tus ovarios para hacer crecer todos los folículos en ese momento. ¿Cómo lo hacemos? Mediante hormonas que se inyectan alrededor del ombligo, porque son hormonas que se colocan subcutáneamente. En el paso de 10 a 12 días realizamos la estimulación y te programamos para un procedimiento ambulatorio en sala de operaciones que se llama aspiración folicular. En ese procedimiento aspiramos el contenido de los folículos, que son los óvulos, ¿ya?, y recolectamos los óvulos, que los enviamos al biólogo, y los biólogos nos van a mencionar si estos óvulos son maduros, ya que son los únicos óvulos que podrían fecundar, que son los óvulos que se van a guardar, ¿no? Entonces, solamente así es el procedimiento, dura entre 10 a 12 días, ¿no? Y luego, después de eso, dependiendo de cuánta cantidad de óvulos tenemos, podremos ya terminar el procedimiento, o si tenemos una cantidad disminuida, podríamos volverlo a realizar. Para las pacientes que ya deciden criopreservar los óvulos, acuden a una cita con el médico especialista en fertilidad, en donde primero le realizamos la historia clínica, vemos sus antecedentes, vemos si sufren de alguna enfermedad, si han sido operadas de algo, si tienen alergias en algún medicamento. Les realizamos toda la historia clínica y luego les hacemos un examen físico, donde consta de una ecografía, ya sea transvaginal o pélvica, para evaluar su útero y sus ovarios, ¿no? Luego les realizamos una serie de exámenes para que podamos saber cuánta reserva de óvulos tienen en el momento en que acuden a la cita, ¿no? Porque no va a ser lo mismo la reserva de óvulos que tenga una paciente de 20 años, de una paciente de 25, de una paciente de 30 o hasta 35 años.
Entonces, los exámenes que se solicitan en la primera consulta, sobre todo, es la hormona antimülleriana, que es la hormona que nos va a decir cuánta reserva de óvulos tenemos en ese momento. En cuestión de la hormona antimülleriana, no es necesario estar en un día específico del ciclo, no tienes que estar en los días de regla, se puede tomar en cualquier momento del mes, ¿ya? La hormona antimülleriana sobre todo. Luego tomamos la prolactina y la hormona de la tiroides. La prolactina es una hormona que se eleva cuando estamos con mucho estrés, ¿ya? Y que puede ser modificable si hemos tomado desayuno, si hemos realizado ejercicios, por lo que recomendamos que se tome en ayunas. La prolactina, si se eleva, puede disminuir la calidad de tu óvulo. Entonces, es importante dosarla. Luego, otra hormona también que pedimos es la hormona de la tiroides, la TSH, ¿no? Que la hormona de la tiroides influye mucho en el metabolismo de una persona. Entonces, si hay un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, dependiendo del dosaje de la hormona tiroidea, podría también disminuir la calidad de tu óvulo. No es necesario realizarte más ecografías, no es necesario realizarte más exámenes, pero sí va a depender de tus antecedentes. Si, por ejemplo, tienes en tu familia alguna alteración cromosómica, algún familiar con síndrome de Down o algún familiar con alguna alteración genética, sí es recomendable tomarte ciertos exámenes específicos, como por ejemplo el cariotipo, que nos va a ayudar a saber si tú no tienes alguna alteración cromosómica que pueda haberse heredado de tu familia. Y si tuvieras alguna alteración cromosómica, es importante que sea visto por tu médico especialista. Luego de esta primera consulta, realizamos la reevaluación con los resultados y dependiendo de tus antecedentes con los resultados que te hayan solicitado los médicos, ya sea cariotipo, ya sea endosono, ya sea otros exámenes, y reevaluamos con los resultados y dependiendo del dosaje de la hormona antimülleriana podemos especificarte cuánta reserva de óvulos tendrías aproximadamente. Un valor mayor de 1 de hormona antimülleriana nos podría indicar que tienes una buena reserva de óvulos, ¿no? Pero también va a depender de tu edad, porque la calidad de los óvulos es mejor si entre más jóvenes sean. Si es una paciente de 20 años, no va a ser la misma calidad de una paciente de 30 o de 35. Entonces, el número que nos especifica la hormona antimülleriana es solamente para la cantidad de óvulos que tenemos, pero lo más importante para saber la calidad va a ser la edad. Por eso es lo que recomendamos, como repito, entre 20 y 30 años, la mejor calidad del óvulo. Entonces, el procedimiento en sí, ¿en qué consiste? Primero, luego de reevaluarte con todos los resultados y sabiendo cuánto aproximadamente reserva ovárica tenemos, iniciamos el primer día de menstruación. Siempre, todas las pacientes nos tienen que avisar, ya sea a nosotros o a su asesora, sobre el primer día de menstruación. Entonces podríamos empezar el procedimiento de estimulación entre el primer y tercer día de menstruación. La criopreservación de óvulos prácticamente es la primera parte de una fecundación in vitro. Entonces consiste en primero estimular tu ovario. Esta estimulación del ovario se realiza mediante hormonas. Estas hormonas se colocan vía subcutánea alrededor del ombligo, ¿no? Por un promedio de entre 8 a 10 días, ¿no? Y como sabemos cuánto tiempo vas a utilizar las hormonas va a depender de cómo reacciona tu organismo a las hormonas. Te vamos a controlar mediante ecografía, ¿ya? Cómo va creciendo los folículos de tus ovarios, ¿no? Los folículos son prácticamente las bolsitas en donde están los óvulos. Entonces, en la primera consulta te realizaron una ecografía y luego acá, cuando ya iniciamos el procedimiento en sí, entre el primer y tercer día de la menstruación, te realizamos otra ecografía, ya sea transvaginal o pélvica, para poder evaluar cuántos folículos tendríamos para poder estimular. Esa es la primera ecografía que realizamos. Esta primera ecografía nos sirve para empezar a estimular, ¿no? Tenemos que descartar que hay algún quiste residual del anterior ciclo, que todo esté bien para poder iniciar. Entonces, en eso consta la primera ecografía. Luego de esa primera ecografía, en donde ya tenemos un aproximado del conteo de folículos que vamos a estimular, se indican hormonas que se colocan, como ya dije, alrededor del ombligo, ya por una cierta cantidad de días, ¿no? Pueden ser entre 5 o 4 días, te colocamos las hormonas y luego te volvemos a hacer otro control.
En este segundo control vemos cómo ha crecido tu folículo, en qué tamaño está. Recuerden que tenemos que llegar a un tamaño adecuado para poder seguir el procedimiento. Entonces, en esta segunda consulta vemos si los folículos han respondido a las hormonas, si han crecido adecuadamente y seguimos controlando. Ya esta vez va a ser un control más seguido, puede ser interdiario, para poder observar el crecimiento de esos folículos. Los folículos tienen que llegar a un diámetro mayor de 18 milímetros para poder programarte para la aspiración de esos óvulos, ¿no? Entonces, empezamos el primer a tercer día de la menstruación, te colocamos las hormonas, ya las hormonas se colocan por vía subcutánea alrededor del ombligo. Puedes colocártelas tú o también puedes acudir a la clínica para poder colocártelas, ¿no? El primer día que te indicamos las hormonas, vas a la farmacia y la enfermera especialista te enseña cómo colocarte las ampollas. Hay dos tipos de ampollas, hay algunas ampollas que se preparan, ¿ya? Y que tienes que aprender a cómo prepararlas, y hay otro tipo de hormonas que solamente es como un lapicero, ¿no? Que solamente se destapa, se coloca la dosis y te la inyectan. De todas maneras, te enseñamos a cómo colocarte esas ampollas, ¿no? Luego, ya cuando los folículos llegan a un tamaño mayor de 18, ya te programamos para la aspiración de óvulos, que es un procedimiento ambulatorio en sala de operaciones. Para eso, previamente te debes haber realizado una serie de exámenes prequirúrgicos, ya que como vas a entrar a sala a un procedimiento, tenemos que saber cómo está tu hemoglobina, cómo es tu grupo sanguíneo, que no tengan ninguna alteración en las pruebas serológicas como VIH, hepatitis, enfermedades de transmisión sexual. Todo eso te tomamos previamente. Entonces, una vez que te programamos para la aspiración de óvulos, entras a sala de operaciones, a un procedimiento que dura más o menos entre 15 a 20 minutos para la extracción de óvulos, y luego esos óvulos van directamente donde el biólogo especialista. Este biólogo especialista evalúa cualitativamente este óvulo y nos indica si estos óvulos son maduros. Recuerda que solo los óvulos maduros son los que se van a guardar, ya que estos óvulos son los que logran fecundar. No podemos guardar los óvulos inmaduros, ya que estos no van a lograr fecundar. Entonces, esa evaluación lo hace el biólogo especialista. Y luego del procedimiento, que como ya mencioné dura entre 15 a 20 minutos, es como una ecografía transvaginal con una agujita que ingresa al ovario, aspiramos el contenido que son los óvulos, pasan donde el biólogo especialista nos confirma que son óvulos maduros y se termina el proceso, ¿no? Y luego en la siguiente consulta, que es una consulta de control para que el médico evalúe si hay alguna molestia, para que converse contigo sobre los resultados, ahí culmina el proceso de criopreservación, ¿no? Durante el proceso, las pacientes sí pueden presentar algunas molestias por el uso de las hormonas, ¿no? Por ejemplo, les puede molestar y hasta les puede producir moretones la colocación de las hormonas, ¿no? Es un procedimiento como son ampollas, son ampollitas, pero con un calibre pequeñito. De todas maneras producen un poco de dolor, un poco de molestias, puede producir un poquito de moretones alrededor del ombligo, que es normal. También las pacientes sienten como una hinchazón, ¿no? Sienten su abdomen distendido, su barriguita hinchada, que es normal también. ¿Por qué? Porque los ovarios crecen. Pueden crecer hasta 2, 3, 4 veces su tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer nosotros crecer los folículos, el ovario toma un tamaño mayor. Entonces esto produce cierto disconfort, cierta molestia, que cuando ya terminamos el proceso, que es la aspiración de óvulos, el tamaño del ovario, que llegó hasta 3, 4 veces su tamaño, disminuye espontáneamente luego del procedimiento. Entonces no hay ningún problema en eso. Y después, como mencioné, en la consulta control post-aspiración, ahí vemos que no haya ninguna alteración o algún efecto que haya producido la preservación de óvulos. Quiero resaltar que luego del procedimiento en sí, la paciente
retorna a su habitación, retorna a su cama, donde evalúan las funciones vitales y que todo esté bien luego de la sedación, luego del procedimiento, y en ese momento ya se le da de alta a la paciente. O sea, es como les mencioné, es un procedimiento ambulatorio que ingresan ese mismo día y ese mismo día se van de alta. Ya, pero hay ciertas indicaciones al alta, o sea, ese día tienen que hacer reposo, solamente ese día porque no van a tener mayor molestias. Sí tienen que comentar a su asesora o a su médico especialista sobre las reacciones que puedan tener en ese momento, ya sea dolor intenso, ya sea aumento de temperatura, ya sea sangrado vaginal como si fuera una regla. Y es importante recalcar que las pacientes que se someten a este proceso de criopreservación de óvulos, una vez que han sido aspiradas, no pueden tener relaciones sexuales luego del procedimiento, hasta que les venga la menstruación. Eso es importante resaltar. Hay algunas dudas o mitos que tienen las pacientes sobre este procedimiento y es importante resolverlos durante la consulta, como por ejemplo, me va a doler, me va a molestar mucho el procedimiento, y en realidad no es un procedimiento ambulatorio en donde solamente aspiramos los óvulos mediante una ecografía transvaginal. El sangrado es mínimo en verdad, y una entra a sala de operaciones, la sedan y se despierta ya en su cama para evaluar funciones vitales nada más. O sea, no es un procedimiento que produzca mucha molestia, mucho dolor en sí, ¿no? Otra duda que tienen las pacientes es que si aspiramos en ese momento los óvulos, se va a quedar sin óvulos. Y no es verdad, porque todos los ciclos en donde nosotros ovulamos solamente crece un folículo. O sea, pueden haber como 10 folículos, pero solamente predomina uno y el resto se reabsorben, se mueren prácticamente el resto de folículos. Entonces, todos los meses es así, todos los meses es así. Entonces, en el proceso de criopreservación de óvulos, aprovechamos esa cantidad de óvulos que tengas en el ciclo, en el mes. No es que te aspiremos todos los óvulos que te quedan, eso es mentira, ¿no? Otra duda que tienen las pacientes también que no han iniciado relaciones sexuales es que si no he iniciado relaciones sexuales, ¿puedo realizarme el procedimiento de criopreservación? Y la respuesta es sí, o sea, sí se lo puede realizar. Durante el control previo a la aspiración hacemos ecografías, y si no has iniciado relaciones sexuales se puede realizar ecografías pélvicas. No hay ningún problema porque también se pueden medir los folículos así. Ya sabemos que la ecografía transvaginal es mucho más exacta, pero para tu comodidad podemos realizarte ecografías pélvicas, tener un aproximado de cómo van creciendo los folículos, y ya en la programación, sí, en la aspiración de folículos, sí necesitamos realizarte una ecografía transvaginal, pero el transductor del ecógrafo tiene un calibre muy delgado, entonces no hay ninguna alteración, no hay ningún dolor, no hay nada que afecte tu zona genital, nada de eso. Entonces, si no has iniciado relaciones sexuales, sí podrías realizar la criopreservación sin ningún problema. Otra pregunta también que me hacen es que si su pareja puede guardar espermatozoides. Y sí, también realizamos el congelamiento de esos espermatozoides, previamente un estudio también básico del hombre, para poder evaluar cuánta cantidad de espermatozoides, cómo es su calidad, cómo es su movimiento, si está bien, si está dentro de los rangos normales, para que pueda también él preservar los espermatozoides, ¿no? Y una pregunta muy importante que me hacen es, ¿qué sigue? O sea, ya, yo los guardo, ¿y qué sigue después? ¿Cómo voy a lograr ser madre si quiero ser madre después de los 10 años, de 15 años de haber preservado mis óvulos? Entonces, como mencioné en un principio, la criopreservación de óvulos es el primer paso de una fecundación in vitro. Entonces, cuando tú desees ser madre, ¿no? Luego ya llegas a un momento en tu vida en donde ya lo deseas, los óvulos que hemos guardado a la edad que tú los has guardado se descongelan y continúan el proceso de fecundación in vitro, en donde ya son óvulos maduros, en donde van a fecundarse con el esperma de tu pareja y formamos embriones, y esos embriones se transfieren a tu útero. Entonces esos serían los beneficios de hacer una criopreservación entre los 20 y 30 años, que cuando tú quieras ser madre, más adelante a los 35 o los 40 vas a tener tus óvulos de esa edad. O sea, si los guardases a los 25 vas a tener tus óvulos de los 25, si los guardases a los 30 vas a tener tus óvulos de los 30.
Entonces van a ser óvulos en buena cantidad y en buena calidad. Entonces, ¿cuál es la recomendación más importante? Estas pacientes, mujeres que no desean ser madres ahora, pero sí en un futuro, deben realizar la criopreservación de óvulos para poder estar tranquilas y poder realizar todas las metas que deseen y en un futuro ya realizar el sueño de ser madre. Y bueno, con esto terminamos este capítulo, espero que les haya gustado y no se olviden de seguirnos en todas las plataformas a este lindo podcast que se llama Concibiendo. Concibiendo, un podcast de tu familia Concebir.